Buenas tardes, damas y caballeros. Al micrófono León Weinstein, desde la ciudad de Los Ángeles, California. Bueno, está bien, hoy, como de costumbre, tenemos un programa lleno de noticias y acontecimientos. La Corte Suprema emitió una serie de resoluciones y decisiones temporales que en este momento facilitan considerablemente el trabajo de Trump y su administración. Los demócratas encontraron una manera de obstaculizar a Trump, como saben, para corregir la vida en Estados Unidos. La tarea principal de los demócratas no es mejorar la vida en Estados Unidos, sino no dejar que Trump lo haga, Dios no lo quiera. Así es como lo hacen a través de los tribunales. Esta es la llamada laguna legal, y ya la habían usado antes, un poco, pero nunca en tales cantidades. Y de esa manera, el presidente Bush tuvo solo 6 en su primer mandato, Obama tuvo 12 y Trump tuvo 64. Mira dónde estamos ahora con Trump, 2040 en solo 5 meses. La laguna en la ley es que un juez local, bueno, a nosotros nos llaman jueces de distrito, no está limitado al territorio de su distrito, sino que puede emitir decisiones que hasta que se anulen, todo el país está obligado a cumplir. Por supuesto, Trump presentó una demanda ante la Corte Suprema para corregir esta disposición. Y hoy vamos a hablar de lo que pasó. Algo positivo, se los digo de una vez, o sea, algo muy sencillo y positivo en este sentido. Otro tema para la Corte Suprema es el derecho del niño a obtener la ciudadanía estadounidense, incluso si nació en Estados Unidos de padres ilegales. Tenemos leyes muy extrañas para que, digamos, uno pueda llegar a Estados Unidos de manera legal, pero de eso hablaremos más adelante. El candidato a la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata vino de Uganda. En su momento, cuando solicitó la ciudadanía, al parecer olvidó mencionar que apoya a los comunistas y a organizaciones terroristas. Y por supuesto, el Departamento de Estado de Estados Unidos consideraba a esas organizaciones como terroristas o, digamos, de alguna manera comunistas y cosas por el estilo. Y por lo tanto, él debió haber informado sobre esto en su solicitud de ciudadanía estadounidense. Ahora se está averiguando si lo informó o no. Si resulta que no lo hizo, entonces en teoría podrían quitarle la ciudadanía y expulsarlo del país, quitándole la ciudadanía. Eso sí que sería un giro interesante y también hablaremos de eso. Pero empezaremos con la OTAN y las personas que controlan el proceso de terminar o no terminar la guerra en Ucrania. Es decir, los presidentes de 3 países, Ucrania, Rusia y Estados Unidos. ¿Adivinen quién es el único que quiere la paz entre estas 3 personas? Por supuesto, todos ya saben que entre los líderes de los países de la OTAN, a Trump le dicen papá. Esto lo supimos por el discurso del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien, al ser preguntado sobre las expresiones fuertes de Trump, que parece que se enojó y empezó a maldecir, respondió, ¿y qué se le va a hacer? Papá a veces tiene que usar un lenguaje que los niños entiendan, así que, y a Trump parece que le gustó mucho que lo llamen papá. Y ahora, en realidad, esta fue la cumbre de la OTAN más sorprendentemente productiva. Estamos acostumbrados a que no pase nada en estas reuniones de esa alianza adormecida. Pero con Trump nada funciona. En el mandato anterior, Trump exigió que los países de la OTAN, los miembros de la OTAN, los miembros de la alianza, se armaran juntos con armas modernas, destinando al menos el 2% de su presupuesto. Trump se fue, llegó Biden. Biden traerá orden a la OTAN. Y de inmediato todos esos países, la mayoría de los países, cancelaron sus programas de rearme, confiando en que Estados Unidos, con su propio dinero y con sus propios soldados, con las vidas de sus estadounidenses y no las de franceses, alemanes y otros, los protegerá de, bueno, digamos, de quien hoy hay que protegerse, por ejemplo, de China y de la Federación Rusa. Por cierto, con quienes no dejaban de comerciar y el dinero no lo gastaban en defensa, sino en programas sociales. Esta vez, Trump 47 dijo 5% o no los vamos a proteger, 5% del presupuesto. Y contra todas las expectativas, por cierto, yo no lo esperaba para nada.
Y los miembros estuvieron de acuerdo. O piensan engañar o entendieron que no va a funcionar. Pero parece que al ver que Europa se ha empobrecido tanto, ni siquiera puede imaginar cómo podría defenderse de una invasión de Rusia. Digamos que cuando fue necesario ayudar a Ucrania, los europeos se dieron cuenta de que no tenían ni armamento, ni soldados entrenados, y lo más importante, ni voluntad de resistir. Y eso lo vieron todos, tanto Zelensky como Putin, e incluso en África lo notaron. En realidad ocurrieron varios eventos interesantes. A petición de varios miembros de la OTAN, a Zelensky, es decir, a Ucrania, no se le permitió asistir a la reunión. Vino, como quien dice, para hacerse el importante, ahí con ellos. Orbán, el líder de los magiares, declaró que los que no son miembros de la OTAN no deben estar presentes ni participar en ningún tipo de premios o debates. Entonces, todo esto, según yo, fue apoyado también por algunos otros países. Y como resultado de la cumbre, todos los países, excepto España, estuvieron de acuerdo en aumentar sus gastos exteriores hasta el 5% del presupuesto estatal en la próxima década, según entiendo. Y Estados Unidos va a controlar estas contribuciones, las va a revisar a través de la OTAN, pero las va a revisar. O sea, no hay manera de evadirlo. En otras palabras, el único país, España, dijo que no va a poner un plazo para pagar. A lo que Donald Trump, con una sonrisa burlona durante la conferencia de prensa, declaró que les impusimos tales aranceles a sus productos que van a pagar el doble de lo que deberían haber pagado a la OTAN. Así es, estoy de acuerdo con Donald Trump, por cierto. Si no quieres participar, sal de la OTAN. Y si quieres que te protejan, paga. Y otra vez, esto no es un pago a Estados Unidos. No es que nos paguen como mercenarios. No, esto es la compra de armamento y el entrenamiento de su propio ejército. ¿Y cómo reacciona Pupa a todo esto, por cierto? O sea, nuestro general, ¿cómo se llama? ¿Quién es hoy en día? Sí, claro, Pajan, sí. Pero lo que más me llama la atención, Ariel, es lo poco que se mencionó a Ucrania en la declaración final de la OTAN este año. Conté cuántas veces, solo 2 veces en comparación con el año pasado en Washington, cuando hubo 61 menciones. Por supuesto, en ese entonces estaba Biden, ahora está Trump, y sabemos que la política de Estados Unidos se ha suavizado. Pero hubo un momento en la conferencia de prensa de Trump de ayer en el que él también pareció suavizarse un poco. Bueno, solo un poquito. Él estaba hablando con los periodistas, respondiendo a sus preguntas después de la cumbre. Y luego, un periodista ucraniano casi se puso a llorar. Miren esto. Me gustaría hacerle una pregunta. Soy de Ucrania, así que mi pregunta para usted es: ¿está Estados Unidos dispuesto a vender sistemas de misiles antiaéreos Patriot a Ucrania? ¿Ahora yo? Usted vive actualmente en Ucrania. Mi esposo está allá. Vaya, veo que sabes mucho. Es sorprendente que... Estoy con los niños. De hecho, estoy en Varsovia porque él quería que yo... ¿Tu esposo ahora es soldado? Sí, lo es. Eso fue Miroslava Pizza del servicio ucraniano. Y pueden ver que ella hace una pausa tan penetrante para los espectadores, si no es para Donald Trump. Donald Trump respondió: veremos si podemos hacer que algunos misiles Patriot estén disponibles, pero creo que pocos esperaban este tipo de interacción, este tipo de respuesta a favor de estos misiles, tal vez. Entonces, Ucrania casi no fue mencionada. Trump dijo que dará cierta cantidad de Patriots. Me pregunto cómo Vladimir Putin y Rusia reaccionan ante estos acontecimientos, considerando que siempre han querido evitar que Ucrania se una a la OTAN y de alguna manera intervenir en el proceso. Sí, exactamente. Pero el estricto ministro de Defensa de Rusia es la persona que respondió en nombre del Kremlin. Se llama Andrei Belousov y advirtió que si Europa proporciona más armas y, como él dijo, mercenarios a Ucrania, eso podría desestabilizar a la propia Europa. Y si nos detenemos ahí, es una amenaza bastante clara para la propia Europa. Y hay que señalar que él estaba en una reunión de ministros de defensa en China, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.
Si no están familiarizados, es la Organización de Cooperación de Shanghái. Algunos la consideran como un intento de crear un contrapeso político y militar a la OTAN. Con la participación de los países que ven en la pantalla, que están en la órbita de China y Rusia, incluye países de Asia Central, algunos de los cuales están gobernados por líderes fuertes, como por ejemplo en Uzbekistán. También forman parte India, Pakistán, así como Irán, del que también escuchamos a menudo en las noticias. Por cierto, la reunión de hoy, tal vez no por casualidad, se lleva a cabo solo un día después de la cumbre de la OTAN. Mientras tanto, ayer se llevó a cabo otra reunión en Francia. Esta semana hay muchas reuniones. La reunión del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos, donde se creó un nuevo tribunal especial para considerar crímenes y agresiones. Después de la cumbre de la OTAN, Volodymyr Zelensky, un hombre ocupado, llegó a Estrasburgo. Él es el principal defensor de este tribunal y sus pensamientos sobre el presidente de Rusia. Escuchen. Se necesitará una estrecha cooperación política y jurídica para que cada criminal de guerra ruso sea castigado. Zelensky intenta recordar a la opinión pública que Rusia no solo inició la guerra, sino que también cometió crímenes de guerra que la comunidad internacional ha condenado. Pero la policía de Ucrania no negocia mientras las tropas rusas ocupen aunque sea un poco de tierra ucraniana. Eso significa la muerte de cientos de miles más. Bueno, digamos, la destrucción de ciudades, la tensión en el centro de Europa. Por eso la actitud del mundo hacia Ucrania es ambivalente. Les tienen compasión, naturalmente, y al mismo tiempo sienten irritación. Me temo que esa irritación algún día podría superar la compasión. ¿Sabe contra qué se opone el presidente Trump? Continuará. Así también los republicanos. Incluso la jueza Kagan, en tiempos de la administración Obama, decía que eso realmente es una locura. Cuando jueces individuales pueden, de hecho, paralizar el trabajo de todo el gobierno federal, la Corte tendrá que decidir si quieren imponer algún tipo de restricción. ¿Continuará? Si quieres detener todo en todo el país, necesitas presentar una demanda colectiva a nivel federal. Tienes que demostrar que representas a personas de todo el país. Así que esa es una de las opciones. Aquí no está nada claro que un solo tribunal de distrito deba ocuparse de un territorio mayor que su propio distrito. Es necesario que, digamos, muchas personas agraviadas de diferentes partes de América presenten demandas ante el tribunal. La administración de Trump estaba increíblemente irritada porque los jueces locales de los tribunales de distrito emitían prohibiciones que bloqueaban la agenda en todo el país. Y esta vez, la administración de Trump se enfrentó a esto de manera especialmente dura. Miren cómo se ve esto en comparación con años anteriores. Saben, el presidente Bush tuvo solo 6 casos de este tipo en su primer mandato. Ya les mostré esta gráfica al principio, pero tiene sentido verla una vez más. Obama tuvo 12. Trump en su primer mandato tuvo 64. Nosotros, miren dónde. Esta decisión solo se aplicará al distrito de Massachusetts. Así es como va a funcionar. Correcto, en efecto. A menos que ese juez Bill logre establecer alguna demanda colectiva nacional o algún otro estándar que el tribunal pueda implementar hoy con su decisión. Y el punto clave aquí es que, sabes, los presidentes realmente se han opuesto a estos ataques de liliputienses cuando tienen que ganar en todos los frentes. Necesitan estar seguros de que ninguno de los 670 jueces federales quiera detener la política migratoria. Y eso hace que el sistema no funcione, porque para cuando los presidentes pueden revocar esas órdenes, a menudo ya están a la mitad o al final de su mandato. Y tienen muy poco tiempo para cumplir sus promesas de campaña. Como te dije, te vamos a poner trabas y luego, por supuesto, nuestra estúpida orden será revocada. Bueno, me refiero a una orden judicial, sí, pero pasará mucho tiempo. Eso es muy interesante. Y ayer el Ministerio de Justicia demandó a todos los jueces federales, incluyendo a Mary Renda, acusándolos de abuso judicial. Y yo nunca había visto algo así. ¿Qué cree que va a pasar aquí? Exacto, me asignaron la tarea. Esa es la orden del juez principal en Moreland.
Es algo parecido a la justicia de la Reina Roja, que dictaba sentencia antes del veredicto. Aquí obtienes una orden judicial antes de la audiencia para decidir si siquiera debería emitirse. Creo que la administración de Trump tiene un argumento válido cuando dicen, escuchen, ¿de dónde viene realmente esta autoridad? ¿Saben ellos? ¿El Congreso ha establecido las bases por las cuales los casos de inmigración pueden ser suspendidos o cancelados? Eso es. En este caso, declara el tribunal. No sabemos de qué discuten estas personas, pero simplemente vamos a hacer que todos guarden silencio. Y creo que eso genera objeciones legítimas por parte de la administración. Ajá. Y Jonathan, nos quedan unos 30 segundos. Quiero señalar algo que dijo una vez el juez Samuel Alito. De hecho, es una cita corta. Escuchen. El problema es que hay 680 jueces de tribunales de distrito. Son dedicados, son eruditos, y de ninguna manera pongo en duda sus motivos. Pero saben, a veces se equivocan. A veces se equivocan. Jonathan, tienes la última palabra, 15 segundos. Yo pienso. Él tiene razón aquí. Y por cierto, todos están pendientes ahora del juez Alito y del juez Tomás. Porque en el último día de la sesión, a menudo escuchamos anuncios de jubilación. Y por eso siempre hay cierta intriga sobre si alguien anunciará hoy una decisión así. La Corte Suprema emitió un fallo sobre el derecho de los inmigrantes ilegales y estafadores a obtener la ciudadanía de los Estados Unidos para sus hijos nacidos en Estados Unidos y sobre el tema que acaban de discutir. Una decisión increíble. Estamos muy contentos por ello. Esta mañana, la Suprema Corte logró una gran victoria para la Constitución, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Al anular el uso excesivo de prohibiciones judiciales a nivel nacional que obstaculizaban el funcionamiento normal del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte detuvo el propio poder presidencial. Esto es lo que ellos hicieron. De hecho, fue un momento increíble. Durante esta última hora, la gente de todo el país está emocionada. He visto tanta alegría y entusiasmo. A veces no se ve algo así, pero este caso realmente es muy importante. Fui elegido con un mandato histórico, pero en los últimos meses hemos visto cómo un puñado de jueces de izquierda radical en realidad intentaron privar al presidente de sus poderes legítimos y evitar que el pueblo estadounidense recibiera las decisiones por las que votaron con un número récord de votos. Honestamente, esto representaba una amenaza seria para la democracia. Y en lugar de simplemente tomar decisiones sobre los casos específicos que tenían ante ellos, estos jueces intentaron dictar leyes para todo el país. En la práctica, esto significaba que si cualquiera de los casi 700 jueces federales no estaba de acuerdo con la política de un presidente de los Estados Unidos elegido legítimamente, él o ella podía bloquear esa política o al menos retrasarla por mucho tiempo. Al quedar atascado en el sistema judicial, esto fue un abuso colosal de poder, algo que nunca había ocurrido en la historia estadounidense hasta las últimas décadas. Y sobre nosotros recayeron más prohibiciones judiciales a nivel nacional de las que se emitieron en todo el siglo XX combinado. Solo piensen, más que en todo el siglo XX, estoy agradecido con la Suprema Corte por haber intervenido y resuelto este problema tan grande y complicado, y ahora todo se ha vuelto muy simple. Quiero agradecer al juez Barrett, quien escribió brillantemente esta opinión, así como al presidente del Tribunal Roberts y a los jueces Alito, Gorsuch, Kavanaugh y Thomas. Excelentes personas. Gracias por esta decisión. Y gracias a esta decisión, ahora podemos presentar rápidamente una solicitud para continuar implementando muchas políticas que fueron bloqueadas erróneamente a nivel nacional. Y algunos de los casos de los que hablamos, por ejemplo, la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, ahora pasan a primer plano. Esto estaba destinado a los hijos de esclavos, no estaba destinado a personas que intentan engañar al sistema y venir al país de vacaciones. En realidad fue en la misma fecha, exactamente la misma fecha, al final de la Guerra Civil. Esto estaba destinado a los hijos de esclavos. Y esto es tan claro y obvio, pero ahora esto nos permite abordar este asunto y finalmente ganar este caso.
porque cientos de miles de personas vienen a nuestro país aprovechándose del derecho a la ciudadanía por nacimiento, y eso no fue creado para eso. Esto estaba destinado a los hijos de esclavos. Gracias a esta decisión, ahora podemos presentar documentos rápidamente para impulsar estas numerosas iniciativas y aquellas que fueron bloqueadas erróneamente en todo el país, incluyendo la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, el fin de la financiación a las ciudades santuario, la suspensión del reasentamiento de refugiados y la congelación de financiamiento innecesario. Bajo el efecto de esta decisión de la Corte Suprema, entran en vigor decretos presidenciales como la suspensión de la financiación a las ciudades que se han declarado santuarios para inmigrantes ilegales. Y criminales. ¿Y no los entregan a las autoridades federales? Los flujos de aviones llenos de mujeres chinas, rusas e iraníes embarazadas, con una industria que genera miles de millones, serán detenidos. La deportación de criminales e ilegales continuará. Había sido detenida. Por ejemplo, para los ladrones de casas de la banda medizuélica Ten de Aragua, así se llama. Si no me equivoco otra vez, Trump puede cerrar la banda criminal y despedir a los empleados corruptos. Eso ya fue detenido por el tribunal y por los demócratas porque ellos presentan demandas. Ahí hay 5 o 6 de esos, por así decirlo, distritos donde solo hay gente de ellos. Todos son activistas, llevan ahí todos sus comentarios, todas sus propuestas, y ahí los reciben con gusto, de inmediato. No importa si es legal o ilegal, no tiene importancia, porque la ideología está por encima de todo para, como sabemos, los comunistas. Los verdaderos comunistas no se rinden, a menos que decidan que no son verdaderos. Ahora, entonces, Trump podrá imponer cualquier tarifa, aranceles aduaneros sobre cualquier recaudación y bienes. En esto fue detenido. Al mismo tiempo, los estados donde mandan los demócratas pueden, cada estado es como un país aparte. Aquí, señores, pueden bloquear las órdenes de Trump e intentar retrasarlas. Pero en todo el territorio de Estados Unidos, o sea, ¿cuál es en realidad la victoria? En la legalidad ahora de todo lo que hacía Trump, lo que está permitido por la Constitución, pero que los demócratas impugnaban en los tribunales. Por cierto, Trump prohibió en el ejército realizar operaciones de cambio de sexo financiadas por el Estado y, en general, hacer cualquier tipo de operaciones similares a menores de 18 años. Gracias, presidente Trump. Gracias por luchar por todos los estadounidenses. Los estadounidenses finalmente están recibiendo aquello por lo que votaron. Ya no será posible que jueces individuales anulen la política del presidente Trump en todo el país. Ya no. Hoy, en una decisión de 6-3, la jueza Barrett dictaminó correctamente que un tribunal de distrito no tiene autoridad para emitir prohibiciones judiciales nacionales o universales. Y punto. La Corte Suprema se lo explicó a sus jueces subordinados. ¡Cállate! La representante del estado de Tennessee apuntó contra la candidata a alcaldesa de Nueva York. El republicano Andy Ogles envió una carta a la fiscal general Pam Bondi pidiéndole que inicie una investigación contra Zohran Mamdani. Ahora Ogles exige privar a Mamdani de la ciudadanía. Él afirma que Mamdani pudo haber obtenido la ciudadanía estadounidense mediante, cito, ocultar apoyo material al terrorismo. Necesitamos aumentar los impuestos para aquellos que ya tienen más que suficiente y compartir un poco más con el resto de la sociedad. En cuanto a quién soy y por qué quiero luchar, no hay nada oculto al escrutinio público. No ando diciéndole a todos en secreto que ahora soy socialista. En torno a esto construimos nuestra campaña. Él quiere construir una utopía socialista completa a costa de los multimillonarios y los billonarios. Y cuando la gente empiece a irse de la ciudad, ¿qué vas a hacer entonces? Pongan el fragmento de socialista democrático. Él quiere congelar las rentas, quiere que las tiendas de abarrotes estén bajo control de la ciudad, que los trabajadores sociales reemplacen a la policía, porque claro, eso obviamente va a ayudar. Él quiere crear un fondo de deuda de $60,000 millones para viviendas asequibles, autobuses gratis, cuidado infantil gratis, paquetes de regalo para recién nacidos y un salario mínimo de $30 por hora.
¿Cómo es posible que alguien vote por eso? Eso es. Él es un vendedor de aceite de serpiente. Ajá. El hecho de que él posiblemente sea un extremista musulmán o como sea que lo llamen, no importa. Un salario mínimo de $30 es una locura, ¿entiendes? Un salario mínimo de $30. Eso significa que cualquier trabajo, sea cual sea, debe pagarte al menos $30 por hora. Eso significa que trabajar en una tienda 24 horas son $30 por hora. Eso significa que limpiar baños en una escuela, trabajando como conserje, es mínimo $30 por hora. Eso es imposible de mantener. Y además quería ponerle impuestos a cada corporación, aumentar el impuesto en 4%. Él dijo que en Nueva Jersey es 11%, ahora tienen 7%. Él quiere aumentar el impuesto corporativo en Nueva York hasta 11%. Eso es 4% más que ahora. Las corporaciones pagarán cientos de miles o millones de dólares más en impuestos. ¿Pero para qué? Y luego continúa y dice lo que quiere. Quiere agregar un aumento de impuestos del 2% para quienes ganan $1 millón o más al año. El simple hecho de que lo haga es una locura, pero la razón por la que lo hace es aún más loca. Quieren hacer esto para complacer a los inmigrantes ilegales en nuestro país. Autobuses gratis. Mira, él quiere construir una utopía socialista completa a costa de los multimillonarios y los billonarios. Y cuando la gente empiece a irse de la ciudad, ¿qué vas a hacer? Exactamente. La gente rica se irá a Long Island o a Connecticut o simplemente cambiará su dirección a un estado donde no les cobren de más. Eso en el mejor de los casos, en el peor. Para Nueva York, quiero decir, miles de pequeños negocios cerrarán y los grandes se irán a otras ciudades, lejos del paraíso comunista. No hay frontera entre la ciudad de Nueva York y el resto de Estados Unidos, así que mudarse es bastante fácil. Pero lo bueno es que Mamdani asustó a todos, tanto a los de derecha como a los de izquierda. Si no son muy de izquierda, a esos que son muy de izquierda, no los asustó, los alegró. Los demócratas entienden que Mamdani va a sorprender a toda América y que su etiqueta estará en todo el Partido Demócrata. Del partido. Stand the Establishment conmocionó al establishment, literalmente huyó de los reporteros que le preguntaban sobre Mamdani. Los demócratas del establishment están en pánico, y eso no lo dicen solo los de izquierda, sino también los de derecha. Está comenzando el pánico, el incendio en el basurero está envolviendo al Partido Demócrata. Todo esto es por culpa de ese loco Mamdani. Todo el tiempo quiero llamarlo Mamdani, pero ese tipo es simplemente ridículo, y creo que todos lo entienden. Creo que eso es solo una pose de corrección política y una persecución política hacia el socialismo. Pero no creo que salga nada de eso. ¿Entienden que esta es la voz del pueblo? Que estos son precisamente esos rednecks con los que los demócratas nos asustaban. Me parece que la lógica de Rodney está perfectamente bien. Creo que los republicanos, los que son realmente inteligentes, más listos que Mamdani, entienden que la gente va a huir del Partido Demócrata, y aunque no todos se unan a los republicanos, de todos modos el ejército enemigo será más pequeño. Miren lo que propone este idiota. Comunismo todo gratis. ¿Y quién va a pagar por eso si para ustedes es gratis? Sí, tío Pushkin, probablemente Lermontov. Vivienda gratis, autobuses gratuitos, cuidado infantil universal y comida barata. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has votado por alguien? En inglés, en español, en árabe. Nuestro héroe promete todo gratis. Comida gratis, transporte gratis, departamentos, todo en general. El paraíso en la tierra, simplemente llega el paraíso en la tierra. ¿Y cómo vamos a alcanzar ese paraíso? Ni lo piensen, si empiezan a pensar de inmediato se vuelven su enemigo, son su enemigo. Mamdani, su trabajo es votar, luego esperar regalos y quedarse callados. Se une a mí yo. ¿Cómo evalúas la reacción de los mediademócratas ante Mamdani y su victoria en las primarias hasta ahora?
Bueno, probablemente notaste que el tour mediático de Mamdani está pasando por canales tan aduladores como los que acabas de mostrar, MSNBC y Cable News Network. Este tour no incluye ningún canal. Bueno, por ejemplo, el canal en el que estamos ahora, en el que estamos. Un fax que se atrevería a hacerle preguntas sobre sus políticas francamente locas, incluyendo una pregunta muy simple. Oye, amigo, ¿cómo piensas pagar por todo esto? ¿Cómo piensas pagar por el cuidado infantil universal y gratuito? ¿Los autobuses gratuitos? ¿Cómo piensas pagar la creación de tiendas de abarrotes municipales? Porque alguien tiene que construir esos lugares y trabajar ahí, ¿verdad? ¿Cómo piensas pagar las operaciones de cambio de sexo financiadas por el gobierno para menores de edad? Y por cierto, ¿por qué los neoyorquinos deberían volver a pagar por eso? Me refiero a él. Él dice que va a subir los impuestos. Va a aumentar el impuesto corporativo en más del 50%, aunque ya es uno de los más altos del país. Pero adivina qué pasará si de alguna manera logran aprobarlo. Cualquier negocio, cualquier millonario o multimillonario que aún no se haya ido se irá del Estado. Ellos se llevarán estos ingresos fiscales. Por cierto, los oficiales que él quiere reemplazar con trabajadores sociales en las zonas de alta criminalidad también se irán. Y por cierto, este tipo de propuestas llevará a que mueran personas inocentes. Pero, de todas formas, Cable News Network y MSNBC harán todo lo posible para elegir a este tipo. Porque él es un fuerte opositor de Trump, anticapitalista, que sabe expresar bien sus ideas y tiene cierto carisma. Supongo. Lo que queremos. ¿Cuándo lo queremos? ¿Lo quieren ahora? Ajá, ahora, ¿por quién debemos votar? Al candidato del Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York le quitarán la ciudadanía estadounidense y lo deportarán del país por su pasado comunista. Muy interesante. Una observación interesante sobre quienes realmente votan y apoyan a Mandavilla y el socialismo la hizo Benny en una conversación con Rudy Giuliani. Estoy muy impresionado por el segundo mandato. Trump, él casi como otra persona. Él podría convertirse en presidente. Ronald Reagan. Trabajé para él durante 8 años y es mi héroe. Este presidente enfrenta problemas con los que Ronald Reagan solo soñaba y que le preocupaban. Él veía que nos estábamos acercando a ¿Esto? Y si él regresara y viera dónde estamos ahora, no se sorprendería. Eso era exactamente lo que no lo dejaba dormir por las noches. Y les diré quiénes seguro no se sorprenderían: Hamilton, Madison y Jefferson. Ellos siempre temían una conspiración que podría surgir si demasiadas personas se volvían fanáticas, si demasiadas personas tenían poca educación. En nuestra sociedad, los educados causan más problemas que los no educados. La gente se sorprende de por qué es así. Los que recibieron educación fueron entrenados para ser marxistas, nihilistas. Les enseñaron a odiar y destruir América. Es extraño que apoyen estas ideas locas. Y la gente trabajadora que tiene que ser práctica dice: ¿cómo que tiendas estatales de alimentos? Al final, lo único que podremos comprar es spam. Así es como todo se divide en realidad por estas líneas. Las clases bajas y medias votaron por Cuomo, por Adams, y las clases altas, Wall Street y las zonas muy ricas por Mondami. Así que esto es realmente socialismo de champán, es marxismo igualitario, un alcalde comunista. En Cable News Network, los lunes en Cable News Network odian el capitalismo. No es capitalista, no le gusta el capitalismo. Ellos no lo... ¿Tiene un comunista derecho a postularse para un cargo aquí, en Estados Unidos? No se les permite convertirse en ciudadanos naturalizados, señor alcalde. Eso está especificado en los documentos de naturalización. Estoy seguro de que lo sabe. No puede ser miembro del Partido Comunista y convertirse en ciudadano naturalizado en este país. Yo creo que se puede argumentar que no deberían, porque quieren destruir al gobierno y no deberíamos votar por nuestra propia destrucción. Pero no creo que eso haya pasado según la definición actual de libertad de expresión de la Corte Suprema. No creo que podríamos lograr eso.
Y, sabes, en algún momento el Partido Comunista en nuestro país era tan inofensivo que casi se volvió un partido estadounidense. Los peligrosos eran esos comunistas que realmente formaban parte de las células y tenían credenciales del partido. Y desafortunadamente sé que esto provoca una reacción fuerte en muchas personas. Y ahora pasamos a cómo Mandavi al parecer engañó a Estados Unidos. Así que seguimos investigando, los equipos continúan con la investigación y de hecho tenemos noticias de última hora para tu programa. Él se convirtió en ciudadano naturalizado en el año 2018. Y al mismo tiempo que llena estos formularios para obtener la ciudadanía, él se une a un grupo comunista aquí, en los Estados Unidos. Y si podemos restablecer la cronología de cuándo se unió a ese grupo y cuándo llenó esos documentos, eso bien podría descalificarlo de obtener la ciudadanía de los Estados Unidos de América. Por eso es tan importante, y por eso es lo que estamos tratando de hacer. Incluso si por alguna razón se nos escapa, se nos va de las manos y no podemos atraparlo. Crearemos un modelo que nos permitirá perseguir a otros radicales que vienen a este país, obtienen la ciudadanía y básicamente son agentes encubiertos para socavar nuestro gobierno. Sí, parece que realmente es una operación de célula durmiente. Correcto. Basta con ver lo que él defiende. Ahora, posiblemente, está bajo investigación del Departamento de Justicia. Acabamos de enterarnos de esto por Harmeet Dillon, quien dice que, ya sabes, no se puede grabar a las personas en función de su color de piel. Una de sus ideas. De nuevo, es una idea muy marxista. Es como en su país natal, en Uganda o Sudáfrica. Es normal, eso pasa todo el tiempo allá. Empiezan, ya saben, a perseguir a ciertas personas por el color de su piel. Perdónanos, progreso. O sea, se fueron contra Mandavi, sí. Y además, sin andarse con rodeos. Esto es una locura. Por primera vez en mucho tiempo, finalmente tenemos funcionarios iraníes que contradicen directamente al Supremo. Verán, apenas ayer el líder supremo finalmente emitió una declaración desde su búnker, en la que dijo que el ataque de Estados Unidos a los objetivos iraníes fracasó y no causó ningún daño serio. Y apenas unas horas después de esa declaración, el ministro de Relaciones Exteriores ¿de Irán públicamente? Declaró en la televisión estatal iraní que las instalaciones nucleares iraníes están gravemente, muy gravemente dañadas. Así que en este video vamos a analizar qué es exactamente lo que está pasando, por qué surgieron desacuerdos. En Irán, ¿cuál daño causaron la batalla y los objetos nucleares iraníes? ¿Y cuál es el siguiente paso del líder supremo de Irán? Empecemos, por supuesto, con su declaración más reciente. Vamos a verla. ¿Atacaron nuestras instalaciones nucleares? Atacaron nuestros sitios nucleares. Es una cuestión que por sí sola merece ser perseguida en los tribunales internacionales. Pero a ellos no. Lograron conseguir algo significativo. El presidente de América exageró mucho. Quedó claro que necesitaba esa exageración. Exageración. La República Islámica asestó un golpe serio a América al atacar una de sus bases clave en la región, la base aérea de Al-Udeid, y causó daños. Aquí es importante señalar que todo esto, el discurso fue una especie de propaganda para los ciudadanos iraníes. En ella, él afirmaba que Irán había asestado a Estados Unidos un golpe devastador. ¿Un golpe al atacar? Una base estadounidense en Qatar. Él presentó la ataque iraní como una victoria total. También declaró que Irán ganó esta guerra contra Israel, que duró 12 días. Normalmente lo que dice el líder supremo, es decir, el líder máximo, todos lo repiten. Y ahora está ocurriendo algo increíble. ¿Lo ven? Este discurso fue transmitido por la televisión estatal iraní. Y solo unas horas después de esto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dio una entrevista y confirmó que Estados Unidos
causó un daño serio y tangible a las instalaciones nucleares iraníes, lo cual contradecía directamente lo que hace apenas unas horas dijo el líder supremo. Escuchemos su entrevista y luego analicemos qué significa realmente esto. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, habló en la televisión estatal iraní y desmintió las palabras del ayatolá iraní. Dijo que el programa nuclear iraní realmente sufrió daños significativos. Debo decir que el daño es excesivo y serio. Y en mi opinión, de acuerdo con la ley del Parlamento, esta decisión debe ser tomada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Ahora Araghchi también respondió al presidente Trump y declaró que no hay planes para negociaciones entre representantes de Irán y Estados Unidos. Por los representantes. Ahora, el Gran Consejo de Irán ha tomado una medida que prohíbe la cooperación entre Irán y el Organismo de Supervisión Nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica dice que esto pondrá a Irán fuera del marco del derecho internacional. O la autoridad espiritual ya no controla al gobierno, o el líder está solo en algún lugar y ya nadie lo escucha. Considero muy importante el hecho de que el ministro de Relaciones Exteriores desmienta en la televisión estatal las palabras del ayatolá iraní. Antes no habrías visto algo así. Parece que es un movimiento hacia la modernización. Si alguien evalúa la situación desde un punto de vista práctico y da su opinión, en lugar de limitarse a las habituales declaraciones ruidosas y belicosas que normalmente provienen de los líderes iraníes. Y ahora analicemos la declaración del ministro de Relaciones Exteriores. Verán, incluso en la teocracia iraní, donde el líder supremo de hecho elige personalmente a las personas que pueden aparecer en la boleta electoral. De todos modos, existen diferentes facciones dentro del partido que tienen diferentes puntos de vista sobre cómo manejar esta situación. En Irán ahora se está decidiendo si formar parte del movimiento de la civilización hacia la inteligencia artificial, hacia una economía moderna, hacia la mejora de la vida de la población. ¿O quedarse? Quedarse en la oscuridad del oscurantismo como en el siglo XVII, sin oportunidad, sin ninguna oportunidad de construir el bienestar en el país. Bueno, y ahora, por supuesto, la cereza. La cereza, ¿adivinen en qué? Todo de lo que fuimos acusados. Todo de lo que nos han acusado en los últimos años, difundir teorías de conspiración, desinformación, que tenemos razón y que estamos locos, y así sucesivamente, ahora hemos sido reivindicados. Tenemos confirmación después de la audiencia a puerta cerrada de ayer en el Congreso. Ahora sabemos quién dirigía la Casa Blanca, con el autopen, y lo que es aún más importante, no era quien supuestamente fue elegido, no era Joe Biden quien dirigía el país. Ahora les voy a explicar todo claramente, así que vayamos directo al grano. Aquí está. Ella es la que testificó ayer. Se llama Mira Tanden y nadie la eligió. Dirigió Autopen desde 2021 hasta 2025. Así que aquí están los detalles justo aquí. Se llama Neera Tanden. El escándalo estalló alrededor de una exfuncionaria de alto rango de la administración de Biden. Se llama Neera Tanden. Y ayer ella testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que fue ella quien controlaba la firma automática de Joe Biden. Si no sabes qué es eso, si eres nuevo en este tema o si has vivido bajo una roca los últimos 6 años. Es un dispositivo mecánico que reproduce firmas. No hay nada nuevo en eso, pero lo que sucedió en la administración de Biden fue mucho más escandaloso de lo que jamás pudimos imaginar. Entonces, ella controló ese autopen para firmar órdenes ejecutivas desde octubre de 2021 hasta mayo de 2023. En realidad, eso significa una transferencia no autorizada de poderes. Eso es exactamente lo que ella admitió durante las audiencias en el Comité de Supervisión. Tanden admitió que controlaba el autopen, incluyendo la orden de usarlo, y en algunos casos firmaba el nombre de Biden en 1900 decretos ejecutivos de la ley. Esto genera preocupación. Yo diría que genera mucho más que solo preocupación sobre el hecho de que un funcionario no electo ejerza poderes presidenciales. ¿Quién eligió a esta Tanden?
¿Quién permitió esto? ¿Quién estaba gobernando nuestro país? Un país en el que hemos visto algunas de las políticas más escandalosas impuestas por ideologías antipatrióticas y traicioneras. Desde su fundación, conflicto de intereses, el papel anterior de Tandem en el Centro para el Progreso Americano consistía en desarrollar políticas que dirigían fondos federales a organización no gubernamental, algunas de las cuales se beneficiaron de las órdenes que ella firmaba. ¿En serio? ¿Eso piensas? Aquí tienes algunos precedentes. Ya sabes, como siempre hacemos con el caso de Cash Monigi, el caso de Likishi Big James con el falso Don Juan, Rashon, el fondo de Newark para sobornos, el caso del dinero, los pagos por silencio en Nueva York contra Trump. Siempre decimos que la ley se basa en precedentes. Es como algo tan hermoso, pero brillante, conectada. Una cadena de cosas que influyen en algo, ¿sabes? En 1855. Y que influyen en algo en 2025. Así que es algo tan hermoso, bueno, la universalidad en esta cadena de eventos eternamente conectados. Gerald Ford en los 70s usaba firmas automáticas para la correspondencia rutinaria. Bueno, por ejemplo, para cartas de agradecimiento, pero no para órdenes ejecutivas o leyes. Barack Obama firmó la ley patriótica en 2011 usando una firma automática. Y en Francia, ese fue el primer caso conocido de uso para la legislación. ¡Qué sorpresa, demócrata! La opinión del Departamento de Justicia de 2005 bajo George Bush, hijo, confirmó su constitucionalidad, aunque Bush evitó usarla. Donald Trump criticó el uso de la firma automática por parte de Biden para los indultos. Exactamente. Pero sí, nosotros la usamos, Trump también la usa, cada presidente la usa. Pero aquí está la diferencia en el alcance de los poderes. El uso anterior era limitado, restringido y estaba controlado por funcionarios electos. Tandem, un asistente no electo, dirigió este proceso durante 20 meses. 20 meses. Mis conciudadanos de América, incluyendo decretos significativos a una escala que no tiene precedentes en la historia documentada. Como siempre lo hago, quiero ser objetivo. Bien, pero me parece que este podría ser el punto más importante aquí. Por eso se llevó a cabo la audiencia en el Congreso. Es una lástima que no la transmitieran por televisión, no entiendo por qué no la transmitieron. Ella no era la asistente elegida, supuestamente a cargo de este proceso. El uso del autopen durante 20 meses, incluyendo decretos importantes y significativos, lo que posiblemente llevó a la peor crisis migratoria en la historia de nuestro país. Nivel de criminalidad, Tren de Aragua. Piensen en Rachel Marán, hija de Patty Marán, piensen en Jocelyn Nunger, piensen en Aurora, estado de Colorado, piensen. Todas las consecuencias que vemos en nuestras grandes ciudades, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, así como en todas las demás. Esto es resultado de la ideología y las políticas de DI y de las ideas progresistas. Cuando nuestro dinero de impuestos se destina a financiar guerras interminables en el extranjero, la guerra entre Ucrania y Rusia es una tragedia absoluta. No sabemos quién decidió con quién pelear, a quién ayudar, qué prometerle a quién. No sabemos quién dejó entrar a 10, tal vez 12 millones de ilegales al país. ¿Quién decidió huir de Afganistán? No tenemos la menor idea de quién le quitó el dinero a la policía y con eso creó una atmósfera de crímenes en todas las grandes ciudades de América. Pero gracias a Dios, estamos tratando de entender, de limpiar este desastre y de poner las cosas en orden. Y hoy la Corte Suprema nos dio esa oportunidad y por eso, precisamente por eso, hoy es un día maravilloso. Felicidades a todos. Hasta la próxima.